A veces pareciera, por lo menos en lo personal, que la UFC, estamos hablando de otra cosa, que la WWE fuera por rachas, ¿sí? Como que hay momentos en los que genera más atención que en otros, hay momentos como que se reconecta, sobre todo hablando de fans nuevos y fans antiguos, ¿sí? Y más que hablar de las épocas, que si la época dorada, que si la época de la actitud o la actitud era, o que si la Ruthless Aggression, o que si la nueva era, y bueno, y demás, y la era PG. Más allá de eso, yo creo que de alguna manera tiene como esas rachas de que sin importar la era, sí, como te digo, sin ser actitud o ser PG, hay momentos como los que reconecta con antiguos fanáticos a pesar de que puede... ¿Y a qué me refiero con esto? Vos si te pones a ver la UFC, ¿qué pasa con la UFC? ¿Cuál es esa obsesión con la UFC? La WWE, ¿sí? Allá que Brock Lesnar ya estaban las dos y sea la única... Bueno, no es mentira, tampoco hubo Ronda Rousey también y CM Punk, pero bueno, enfoquémonos en el caso. Si te pones a ver, sobre todo yo creo que en los últimos años, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que durante la juventud o durante un tiempo vio UFC, ¿sí? Años 2011, 2012, que la dejó de ver, ¿sí? La dejó de ver la WWE durante un tiempo y obviamente estoy hablando de cuando estaba CM Punk en el top, ¿sí? Que era the best in the world y que estaba incluso con el feudo contra Cena y que era mira, creo que incluso hay una manera, cuando reaparecen los McMahon, o cuando se genera esa figura de poder, o como ese grupo de élite, es cuando se reconecta. ¿A qué me refiero a esto? Cuando estaba CM Punk después en la época de la Pipe Bomb, ¿sí? Vince McMahon estaba dentro de todo lo que se refería, pues, ese altercado y aparecía casi semanalmente y todo, y estaba realmente involucrado. Y pues y no estoy diciendo que por Vince McMahon es que la gente viera el programa, pero sí se generaba como cierto interés y cierta curiosidad por ver lo que iba a suceder y la gente pues digamos veía la programación. Esa época pasó, sí, esa época pasó, muchos dejaron de ver el contenido porque digamos se volvió repetitivo, se volvió lo mismo, básicamente pues, de alguna manera después de esa época de punk las cosas como que estaban en la cima, entre comillas, luego bajaron y volvieron a subir, tuvieron otra racha cuando se empezó a generar todo lo que era el tema por ejemplo, de la autoridad, ¿sí? Con Triple H y con Stephanie McMahon al liderato, que incluso después pues, pasó lo que pasó con The Shield, que Seth traicionó a Roman y a Dean y se le unió y pues básicamente se formó, como te digo, ese grupo de élite y de dominio, entre comillas, malvado dentro de la WWE. Y eso, de alguna manera, pues el hecho de que, por ejemplo, Cena se enfrentara o que volviera Sting o que volviera Dolph, en ese momento el interés volvió a resurgir y eso fue, si no estoy mal, a mediados de como 2014 o 2015, ¿sí? Sabiendo que lo de Punk fue 3 años antes, más o menos 2011, 2012. Entonces hubo como 3 años de transición entre una cosa y la otra, en la cual se presentó esa racha de que, bueno, durante la época de Punk había un interés y algo por saber o querer ver lo que pasaba, mientras que después, 3 años sin realmente tener ningún tipo de importancia, hasta que aparece la autoridad 3 años después y vuelve a haber ese interés por parte de los antiguos fanáticos a ver lo que está ocurriendo. Después de que desaparece la autoridad, vuelve a bajar el interés y vuelve a bajar el interés. Y pues eso no implica que el programa siga lo mismo, porque al final pues aparecen más peleadores, se van otros, se expulsan a estos, despiden a los otros, cambian los personajes y demás. Pero hay una manera de una reconexión nuevamente, incluso eso fue 2015 y estamos ahora 2022, sí, inclusive fíjate que tuve que revisar la fecha, todavía no me acostumbro, estamos en 2022 y también hubo como ese periodo de 4 años en los que como que estaba una transición porque pues apareció el tema de Shane McMahon y SmackDown Live y todo eso, pero ahora que por ejemplo está la época de Roman, que ya es querido, de Roman Reigns, que ya es querido, y que se ha vuelto a generar como esa figura más que de grupo de élite, porque no es como por ejemplo un grupo en el que estén involucrados los McMahon, es como de esa figura, de alguna manera vuelve a haber esa racha de que se interesa otra vez, y hay mayor interés por parte de antiguos fanáticos, de nuevos, y como que, como te digo, la UFC va a conseguir, la UFC, pero ¿qué pasa con la UFC? La WWE va consiguiendo fanáticos a lo largo de los años, y es como que hay una racha en la cual se interesan, se desinteresan, se desinteresan, se vuelven a interesar,
se desinteresan y otra vez vuelven a interesarse. Es como que sube y baja, sube y baja, sube y baja y no hay una constante en la cual todo el mundo esté interesado 100%, como a lo mejor sí la hubo en su momento en la Attitude Era o en la Ruthless Aggression, pero que ahora me queda muy distante recordar. Pero el caso es que era, más que decir o tener una conclusión final sobre eso, decir, no, esto ocurre por tal razón, como te decía, no es porque esté un McMahon o no es porque esté una facción, porque pues al final ahora que está Roman, pues no es como que, bueno, esté pasando algo con algún McMahon, sino que es algo muy particular que después de cierto tiempo en el cual, digamos, hay cierto interés, ese interés luego durante unos 3 4 años baja completamente hasta que vuelve a surgir otra vez para volver a bajar. Entonces, como esas ondulaciones que hay dentro de los fanáticos, que de alguna manera los antiguos se desinteresan y se interesan, mientras que los nuevos como que van cogiendo. Y como te digo, aparecen nuevos nombres. Por ejemplo, cuando uno se vuelve a interesar, si uno pasó directo de la época de CM Punk a la época de la autoridad, obviamente hay muchos nombres que se recuerdan, pero hay otros nombres que uno tiene como que empezar a ver y este man quién es, y este qué hace, y este qué hace, y este qué hace. Lo mismo ahora, si uno, si dejó de ver la WWE después de la época de la autoridad, ahora que básicamente lo de Roman pasó durante la pandemia, hay mucha más gente nueva, muchísima gente nueva, la cual uno dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Este cómo se llama? ¿Este qué hace? ¿Este qué dice? Y es por eso que de alguna manera uno se vuelve a interesar por ese caso. Además de que no está de más, valga la redundancia, que haya una competencia como lo es AEW y que de alguna manera se ha generado gracias a AEW como una mayor atención hacia todo lo que se refiere a las independientes. ¿Sí? Obviamente no es como que ahora todo el mundo esté pendiente de todo lo que esté pasando en las independientes, pero sí se le ha dado como mayor importancia precisamente porque es como tener más competencia, ¿sí? Porque antes, un momento en el que WWE era como el pico de todo el mundo, y ahora con la aparición de AEW, pues de alguna manera se ha visto pues, luchadores saliendo de la WWE para llegar a AEW, o que han salido de WWE y han llegado a las independientes y son relativamente luchadores con renombre o antiguos que ya están de salida, por decir, y que de alguna manera tienen como ese, entre comillas, estrellato o atención que hacen que se le traslade esa atención tanto a AEW, ¿sí? Con un Chris Jericho, con un propio Cody Rhodes y demás, a, por ejemplo, un Matt Cardona en lo que hace las independientes, ¿sí? Que Matt Cardona pues dejó de ser Zack Ryder, se volvió Matt Cardona, llegó a las independientes y, por ejemplo, él es uno de los ejemplos que hay del sentido de que las independientes han como en este tiempo, ¿sí? De pandemia, post-pandemia, han resurgido o por lo menos han adquirido, más que resurgido, cierto valor o cierta atención por parte de los fanáticos, lo cual al final da que haya más competitividad. Obviamente no te estoy diciendo que una independiente va a competir con bueno, multinacional, no, una compañía global como lo es WWE, pero sí por lo menos hace que el interés precisamente al que estábamos hablando anteriormente de los fanáticos se como que renazca al haber mucho más contenido de muchas diferentes partes, ¿sí? Porque pues al final eso es lo que permite que alguien se interese. Si hay mucha oferta, a lo mejor puede que eso afecte en algo a la demanda. No sé, aquí me estoy tirando ya teorías económicas que no tienen nada que ver con el caso, pero básicamente es parte de esa curiosidad que he visto a lo largo de los años y que por lo menos en este momento está volviendo a pasar con todo lo que es, por ejemplo, creo que este fin de semana o el anterior fue el Royal Rumble, que otra vez vuelve a generar precisamente por el hecho de que haya tantas competitividad entre independientes y AEW, que WWE haya abierto la posibilidad que esos luchadores de esas compañías puedan llegar a WWE, a por lo menos aunque sea una noche, ha generado ese interés y como eso de decir, bueno, ¿será que esto puede ocurrir? ¿Será que no? Y es lo que genera que esos picos de interés, desinterés, interés, desinterés ocurran de alguna manera. Entonces ahora yo creo que estamos otra vez en un pico en el cual, bueno, hablando de picos, cuando venimos del COVID y todo lo que eso implicaba, que si picos, que si olas, que si esto, que lo otro, pero el caso, el pico de atención de WWE yo creo que ha vuelto a subir a respecto de otros años, pero falta ver cómo va a bajar otra vez. El caso, aquí realmente no hay conclusión, simplemente era una pequeña observación de lo que estaba ocurriendo y lo que de alguna manera es curioso que pase dentro del mundo del pro wrestling. Bueno, o del el entretenimiento deportivo, como lo llama Vince para diferenciarse, ¿no?